Los Ángeles es la ciudad fuera de México con la mayor cantidad de mexicanos. Y hoy, en entrevista para Enlace Judío, Marcela Celorio, cónsul de México en dicha ciudad, nos habla sobre cómo son los mexicanos en Los Ángeles y cuáles son sus principales problemáticas al vivir lejos de su ciudad natal. Hola Marcela, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. El gusto es mío, querida Nadia. Por fin se me hizo que me pudieras entrevistar. Muchas gracias. No, al contrario, el honor es mío y la verdad es que te decía fuera de cámara y lo voy a repetir, me tardé como casi una hora leyendo tu trayectoria porque es simplemente impresionante, tantos estudios, maestrías, diplomados, etcétera. Y hoy eres la cónsul de México en pues Los Ángeles. Pero Los Ángeles es una ciudad muy importante para los mexicanos porque es la ciudad fuera del país, México, que tiene más cantidad de mexicanos. Me gustaría primero que nada que me platiques de cuáles son las problemáticas y cómo viven los mexicanos en Los Ángeles. ¿Cómo los describirías? Sí, pues en efecto, después de la Ciudad de México, en todo el mundo somos la ciudad con más mexicanos y tú puedes imaginarte los problemas que eso plantea o más bien los retos, pero también las oportunidades. Solamente aquí en Los Ángeles hay aproximadamente 4 millones de mexicanos y de origen mexicano. Nosotros como Consulado General supervisamos otros 4 consulados de carrera en el área, en California, que son Fresno, San Bernardino, Oxnard y Santana. Así es que entre los 5 consulados llegamos a ser 10 millones de mexicanos y de origen mexicano. Así es que ya te imaginarás. Pues mira, la verdad es que en todo Estados Unidos la comunidad mexicana no la podríamos describir de una u de otra manera, como meterla en un cajón, porque no es monolítica. Tiene muchas aristas y tiene diferentes, digamos, perfiles dependiendo del lugar en el que se encuentren. Por ejemplo, la comunidad mexicana que se encuentra en la costa este, en Nueva York, es muy distinta de la comunidad mexicana que está en San Diego, en la frontera, o aquí en Los Ángeles. Entonces, dependiendo, obviamente, todos los consulados, hay 50 consulados en Estados Unidos, ya vamos a tener otros 2 en Nueva Jersey y en Oklahoma City, pues todos atienden a esa comunidad y tenemos leyes y bajo las cuales nosotros nos regimos, pero vamos adaptándonos de acuerdo a la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Los Ángeles tenemos una comunidad, junto con los otros 4 consulados, tenemos una comunidad agrícola. Hay muchos trabajadores agrícolas que, por ejemplo, durante la pandemia necesitaban de nuestro apoyo porque los empleadores no tenían la obligación de proveerles el material de protección esencial contra el COVID-19. Entonces fuimos muy vocales y les ayudamos, pero lo mismo tenemos una comunidad que está en el sector servicios, tenemos otro sector muy importante empresarial y otro sector que a mí me encanta en lo personal es de todos estos jóvenes creativos que vienen a Los Ángeles, porque aquí está Hollywood, la capital del entretenimiento mundial, y quieren, bueno, pues ser productores, actores, guionistas, y vienen a probar su suerte acá. Entonces, tenemos un abanico muy interesante. A eso hay que sumarle a los mexicoamericanos, que también es un perfil completamente distinto al que nosotros, yo como mexicana 100%, pudiera tener, porque los mexicoamericanos y ya de segunda, tercera generación, bueno, pues ya están más inmersos en esta sociedad y también su visión de nosotros mismos, de México, de su historia, de su cultura, pues ya es distinta. Y bueno, pues también en nuestra relación con los anglos, pues también nosotros tenemos ahí que construir puentes de entendimiento. Sin duda, has hablado de los consulados, pero me gustaría ir a la información más básica. ¿Cuál es la diferencia entre las embajadas y los consulados? Y sobre todo, ¿cuáles son las diferentes funciones que llevan a cabo cada una? Sí, bueno, nosotros nos regimos por las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Estas convenciones, tratados son de los años 60, entonces ya te imaginarás que ya pasó algún tiempo y yo sugiero que haya una actualización de las mismas porque, bueno, pues el dinamismo de nuestras comunidades está ya completamente ha rebasado estos instrumentos.
Pero bueno, la relación diplomática se lleva a cabo mediante las embajadas y es cuando hablamos de una diplomacia cara a cara, o sea, estado a estado. Es decir, México, Estados Unidos, la relación la lleva nuestra embajada en Washington y principalmente es llevar a cabo esas relaciones políticas, negociaciones, en fin, que tienen que ver a los estados en su conjunto. Y nosotros, los consulados, tenemos la misión principal de asistir y proteger a los mexicanos que se encuentren en nuestra circunscripción. Entonces, podríamos decir que la embajada en Washington, pues, tiene toda la competencia de Estados Unidos y ya cada uno de los consulados tenemos la competencia dentro de nuestras circunscripciones para asistir. Entonces, típicamente cuando piensas en un consulado, dices, necesito un pasaporte o necesito una matrícula consular, que es la identificación que les damos a los mexicanos que se encuentran en nuestra jurisdicción. Pero realmente, conforme van pasando los años, estas funciones se han ido, digamos que, como te dije, estamos respondiendo a las necesidades de la comunidad y se han ido actualizando y nos estamos tratando de alcanzar estas necesidades y responder a ellas. Y entonces, además de asistir y de dar documentación, de dar servicios a la ciudadanía, lo que hacemos es también empoderar a la comunidad, que eso es muy importante. Entonces, si me permites, te puedo dar un ejemplo. Cuando Claro. tuvimos la pandemia, de la cual parece que estamos saliendo de COVID-19, pues el consulado dentro de sus facultades no tiene la de ser hospital ni de dar ayuda humanitaria, y sin embargo lo hicimos. Nos constituimos aquí en un hospital y dimos pruebas de COVID-19, vacunamos a las personas y además dimos despensas y asistencia humanitaria, algo que no está en la descripción de nuestro trabajo, pero que teníamos que responder a una realidad. Claro, tu contacto es constante, continuo con la sociedad mexicana en Los Ángeles y pues seguramente conoces de cerca, te toca ver todas las problemáticas que enfrentan los mexicanos en una ciudad lejana a su país natal. ¿Cuáles son tus principales frustraciones que te toca ver, llevar, sentir en este camino? Sí, bueno, mira, yo diría que los principales retos es el reto de las identidades. Hay una comunidad aquí que está, como tú sabes, migran, a veces dejan sus documentos en México y vienen aquí y bueno, vienen a trabajar, quieren meter a sus hijos a la escuela, quieren obtener servicios de salud y no tienen cómo identificarse. Entonces, uno de los principales retos para nosotros es de poder proveer a estas personas con una identificación. Y afortunadamente estamos en California, aquí hay legislación que es muy benigna a los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y les permiten, por ejemplo, obtener una licencia para conducir aun y cuando están indocumentados. Y para eso ahí el consulado sirve para poder expedirles una identificación consular y con eso poder obtener la licencia. Muy distinto a lo que pasa en Texas o en otras partes de Estados Unidos. Entonces, por eso decía que es muy distinta la comunidad y también la legislación que tanto nos ayuda a ayudar a nuestra gente. Por supuesto. Ahora, las relaciones entre México y Estados Unidos parece que ya están en un mejor punto después de la difícil administración del presidente Donald Trump. ¿Cómo describirías tú hoy en día las relaciones entre México y Estados Unidos? Bueno, mira, yo siempre he sido de la idea, como diplomática mexicana, de abordar el tema de la relación entre México y Estados Unidos con una visión pragmática. Hay que ser pragmáticos, porque si nos empezamos a enredar en temas de ideologías y demás, no vamos a poder avanzar en esta relación, que la verdad es que en ejercicio de nuestra soberanía es que cooperamos, y yo sí privilegio la cooperación. Eh, la verdad te puedo decir que a lo largo de los años que he podido estudiar la relación entre México y Estados Unidos, a veces nos va bien con alguna administración, a veces no nos va tan bien. Y la verdad es que no es que sean demócratas o republicanos, yo creo que es una política de Estado de Estados Unidos. Y si nosotros somos capaces de ser pragmáticos, creo que podemos avanzar más. Yo considero que en la administración Trump, me recuerdo muy bien ese 4 de noviembre
todos estábamos tristísimos, desalentados, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a empezar? ¿Qué años empiezan, no? Pero fue más el miedo que se sintió en las comunidades que lo que realmente sucedió, porque si nos ponemos a ver, esta administración demócrata también continúa con muchas de esas políticas que no ha revertido. Entonces, obviamente, los demócratas no tienen el mismo discurso de odio y de vilipendio que tenía la administración Trump, afortunadamente, pero resumidas cuentas, hay que ser pragmáticos, hay que pensar que somos vecinos, que estamos destinados a estar el uno con el otro y es mejor que aprendamos a cooperar. Dijiste un verbo clave, aprendamos. Bueno, pues tú que conoces estas dos culturas, tanto la mexicana como la estadounidense también, te quiero preguntar, ¿qué tenemos que aprenderle los mexicanos a los norteamericanos y viceversa? ¿Qué debería de aprender los Estados Unidos de México? Bueno, me encanta la pregunta, Nadia, porque me da la oportunidad de comentarte algo de lo que siempre, o sea, me he dado cuenta. Cuando los migrantes vienen aquí y sobre todo cuando son indocumentados, han pasado, digamos, han pasado por el desierto y han sido no solamente víctimas una vez, sino varias veces. Pero por fin llegan a este país y llegan y contribuyen con su trabajo esencialmente. La verdad es que yo creo que la sociedad americana tiene que aprender a reconocer y eh, reconocer el trabajo que hacen los migrantes y la contribución tan importante que hacen a este país, que enriquece su cultura y su sociedad. Creo que por parte de la sociedad americana falta un poco de apertura a conocer al otro y aceptar al otro en sus diferencias. Ahora, ¿qué sería por parte de los migrantes? Por parte de los migrantes, además de conocer sus derechos y ejercerlos, porque no importa cuál sea tu estatus legal en este país, también tienen que poner de su parte para poder conocer a la sociedad americana y poder integrarse en la misma. Es muy conocido que llegan los migrantes y seguimos hablándonos entre nosotros, los mexicanos, hacemos estos cotos, ¿no? de interacción y tenemos que abrirnos también a la sociedad americana y también tiene que haber un reconocimiento por parte de los migrantes de la sociedad que les está abriendo las puertas y en la que van a hacer su vida. Sin duda, nuestro vecino, pues más importante, con tantos vínculos económicos, políticos, de todo tipo. Marcela, finalmente leyendo tu trayectoria, pues me llamó la atención de manera especial que tienes un diplomado en Historia y Sociedad Israelí. ¿Por qué te fijaste en este tema tan particular? Bueno, te cuento que como diplomática de Estado, del Estado mexicano, pues cuando uno ingresa a la carrera, ahora sí que tienes que ir a donde te manden, ¿no? Entonces recuerdo muy bien y para mí es muy querido ese lugar, Israel, porque me fui con mi hijo que tenía 13 años en ese entonces y nos fuimos solos. Yo no soy judía, pero pues dije, a ver, tengo que representar a mi país y me voy a Israel. La gente que no tiene muchos conocimientos, que digamos que es ignorante, me decía, no, ¿cómo vas a irte a Israel? Tú no eres judía, no te van a aceptar, van a ser muchos retos, la vas a pasar muy mal. Bueno, la verdad es que ha sido un punto de quiebra en mi carrera que me ayudó muchísimo a ganar experiencia, a conocer cómo se vive en el Medio Oriente. Tengo grandes amigos en Israel y una cosa que aprendí es, todo el mundo habla inglés en Israel y la verdad es que no tenía la obligación de aprender a hablar hebreo. Sin embargo, estando en ese país, agradeciendo el estar, que me abrieran las puertas, eh, me sentí con la obligación y también lo sentí como algo natural, aprender el idioma un poquito, XAT, de hebreo y también de pues ponerme a estudiar qué pasa con la historia, la sociedad, la economía de este país. Entonces, yo creo que ese es un buen consejo cuando se es diplomático o para cualquier persona que viaje a otro país, que se interesen por la población, la cultura de esas personas y eso te va a abrir muchas más puertas.
Pues gracias, toda Rabá, por llamar, que te llamó la Bevakasha. atención. Correcto, porque te llamó la atención este tema y sé que de verdad te seguiremos viendo subiendo esta pirámide, Marcela, y te veremos como embajadora de países enteros, representando a países enteros en una pirámide que sin duda es interesante y siempre te estaremos aplaudiendo a la distancia porque de verdad gracias por tu trabajo y sobre todo por desempeñarlo con tanta pasión. Muchas gracias, Nadia. Y ya sabes que aquí todo el equipo en el consulado estamos para servirles y nos encantará seguir en contacto. Claro que sí, nos seguimos viendo entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia.